el llamado de los Apeles. Es un nombre no tan común, pero es un héroe de la Biblia. Ahorita lo vas a descubrir, este hombre tan especial que Dios lo dejó en la Biblia. Quiero que reciban con un cariñoso aplauso a mi esposa que va a iniciar la enseñanza. Bueno, como lo indicó el pastor, vamos entonces a iniciar la enseñanza de hoy. En los últimos domingos hemos estado hablando sobre las principales razones por las que los seres humanos tendemos a repetir, ¿no? Repetir aciertos y desaciertos. Condicionamiento, muy bien. La imitación. Yo me sentí supremamente identificada con el último. Aprendí muchísimo acerca del refuerzo negativo. No había sido consciente de que eso sí me estaba afectando. Y bueno, y hoy para cerrar el tema, vamos a enfocarnos en otro elemento muy importante y son los estímulos. Es el último elemento que nos hace falta hoy por abordar. Y para esto descubriremos a un personaje muy interesante, como lo dijo el pastor, que se llama Apeles. Así que ayúdame, acompáñame con tu Biblia y vamos a abrir Romanos 16:10. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Es lo que dice de Apeles. Así que de él, la característica, lo que nos puede dar a entender quién era Apeles, fue esta descripción. Ha dado muchas pruebas de su fe. Así que no sabemos de Apeles su historia, ni su pasado, ni su familia, ni su trasfondo. La Biblia no nos menciona que Apeles hizo milagros, ni que dejó grandes discursos escritos, pero fue reconocido, pero fue destacado, fue especial. Especial por la perseverancia de su fe. Algo tenía Apeles en su carácter que hizo la diferencia. Muy bien, y iniciando el tema que nos corresponde, los estudiosos del comportamiento humano reconocen que las influencias moldean nuestra conducta. Y estas influencias provienen principalmente de dos fuentes. Aquí vamos a aprender. Los estímulos del entorno y las consecuencias que siguen a nuestras acciones. Aquí es importante aclarar por qué, pastora, vas a hablar acerca de consecuencias como estímulos. Pues sí, las consecuencias están determinando lo que tú vas a vivir, lo que te va a rodear en el futuro. Mira qué tan importantes son nuestras acciones y nuestras decisiones. Y a veces no caemos en cuenta. Y se convierten en el estímulo. Lo que tú hoy haces es lo que mañana vivirás. ¿Sí? Queremos un futuro mejor, queremos una familia mejor, queremos una mejor relación de pareja, mejor relación con nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que lo que hoy estamos haciendo está generando ese mismo ambiente, nos está dando un entorno. Entonces, mira qué importante lo que nos están hablando los estudiosos del comportamiento. Y para poderlo entender mejor, quiero que me acompañen a ver este video porque les voy a hacer preguntas. ¿Listo?
¿Sí se sintieron identificados? Bueno, este experimento se llama el experimento del ascensor y tiene como influencia un experimento que hizo el psicólogo social Solomon Asch en el 1951, donde él realizó un experimento llamado el experimento de la influencia social. Tiene que ver mucho el video con este experimento y por eso lo traje, y tiene que ver mucho con nuestro tema, porque este psicólogo concluyó que la presión del entorno influye fuertemente. ¿En qué influye? Primero, en la repetición de las acciones en las personas. Mira tan importante que es el entorno porque determina realmente qué vas a seguir, qué vas a hacer, ¿sí? Influye en la repetición de las acciones de las personas. También la presión del entorno logra cambiar la conducta de las personas, solo para sentirse que pertenecen a determinado lugar, a determinado grupo. Y también la presión del entorno influye, incluso puede llevar a cometer los mismos errores que comete el grupo, aún a sabiendas de que eso que están haciendo está mal. Entonces, ¿qué podemos entender? Lo que te influencia, te controla. Y mira lo que dice, como siempre, la verdad de la palabra de Dios. Acompáñame a primera de Juan 2, 4, 6. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Mira esta parte últimas tiene que ver con lo que vimos en el video. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. O sea que las acciones se convierten realmente en las demostraciones de qué es lo que nos influye. Por eso eso nos hace tan interesante aprender más de la vida de Apeles. Les confieso que hablar de este personaje de la Biblia toca las fibras íntimas de mi corazón, porque me siento muy identificado con él. Yo creo que no soy un hombre famoso, no tengo grandes obras que hayan marcado este planeta, pero me siento amado por Dios, me siento incluido en su plan y su propósito. Espero que tú también puedas verte ahí, que para Dios eres muy importante, aunque no tengas gran fama, ni tampoco tengas grandes obras, pero estas características te van a hacer muy amado y te van a ser muy importante para Él. Entonces concentremos nuestra atención en Romanos capítulo 16, verso 10. Inicia así el verso. Dios le pareció muy importante hablar de Él porque lo inicia con el nombre suyo. Saluden a Apeles. ¿Por qué lo dejan en la Biblia? Es un ser humano como tú y yo. Caminó en su época, vivió con su familia, se hizo cristiano. ¿Por qué lo dejan en la Biblia si no tiene esas grandes acciones? Miremos más adelante de ese mismo versículo. Dice, ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Lo que la Biblia dice es que a Dios le gustó este hombre, fue por su fe y fue convertido, inmortalizado como un héroe de la fe cristiana, del cristianismo. Un ejemplo para ti, para mí que Dios ordenó. Escríbanlo en la Biblia. Déjenmelo escrito en mi palabra. Él va a ser un referente para los colombianos. Para todos nosotros, para los que sufrimos, porque él estaba sufriendo en un imperio romano hostil que lo atacaba por su fe, lo perseguía, no les daban trabajo si eran cristianos. Y Dios dijo, escríbanme de Apeles, porque a pesar de todas esas oposiciones, él sigue asistiendo a sus carpas. Él sigue creyendo que el próximo año será mejor. La Reina Valera no dice las pruebas de su fe, sino dice aprobado en Cristo, aprobado por su fe en Cristo. Me gustó esta versión porque se ciñe un poco más al original,
al griego en que se escribió. Es que esa palabra es importante, la palabra aprobados. La palabra aprobado o muchas pruebas de su fe es una sola en el griego. Se las voy a mostrar. Es la palabra dókimos, con dos acentos en el griego. Dókimos. Y lo que significa esa palabra, o para qué la usaban en esa época, les voy a contar este secreto. La palabra dókimos se usaba, por ejemplo, cuando el oro había pasado por el fuego y salía de 24 quilates. Entonces se decía que ese oro había sido dókimos. Sabes que ya empezamos a observar algo de este personaje que le gustó a Dios. Y es que este hombre, a pesar de las tentaciones y las desilusiones, a pesar de todo eso, perseveró y le gustó a Dios. El primer principio que voy a hablar de él es este. Apeles no tenía fama o grandes obras, sino tenía fidelidad a Dios. No tuvo esas hazañas grandísimas que tuvo José, que cuidó a toda su familia allá en Egipto. Tampoco las grandes iglesias que fundó el apóstol Pablo por Asia Menor, por el Medio Oriente. Pero este hombre tuvo una cosa que le canta a Dios, por la cual le llamó a sus apóstoles después de 3 años de andar con sus apóstoles, les llamó amigos. Él no les llama amigos al inicio, pero les llama amigos al final, antes de irse de la tierra. Y les dice, les voy a llamar amigos. ¿Sabes por qué? Cuando tú lees el Evangelio de Mateo, dice, de Mateo, sí, los llamo amigos porque estuvieron conmigo en todas mis pruebas. Si tú has estado en todas, en las buenas y en las malas, en las maduras y en las ácidas y verdes, si tú a pesar de eso sigues con Cristo, tú agradas a nuestro Señor. ¿Qué significa la palabra apeles? También es muy hermoso lo que significa. Apeles es una palabra latina muy común entre los romanos, usaban ese nombre entre los romanos. Y lo que significa apeles es llamado. Todos sabes que tenemos un llamado. Apeles representa a la humanidad, representa a los judíos, a los griegos, pero también representa a los colombianos, a nosotros. Porque sobre todo nosotros, Jesús pasó en un momento y nos llamó. Permíteme ir a la segunda carta de Corintios en su capítulo 10, versículo 18. Lo voy a leer en esta Biblia actual que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, pues no es aprobado, no es dóquimos, el que se alaba a sí mismo, no es aprobado, sino el que el Señor alaba. ¡Wow! Qué interesante esto. A Jesús no le agrada que los orgullosos. Porque si vas a perseverar con Dios, debe perseverarse con humildad. Apeles fue humilde. Él no escribió de él, Dios escribió de él. ¡Wow! Permíteme leer lo que dijo Jesús acerca de los que son orgullosos con sus obras. Mateo capítulo 23, versos 5 y 6. Todo lo que hacen, Jesús dijo, lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí. ¡Ay, qué peligro es esto! Mira lo que dijo el teólogo Matthew Henry del siglo XVII. Ahí tenemos todo su comentario reunido de todos esos tomos que él escribió de la Biblia. Él dijo acerca de este texto, el orgullo era el pecado más querido y más reinante entre los fariseos. El pecado que más fácilmente los acosaba y contra el cual nuestro Señor Jesús aprovecha todas las ocasiones para atacar ese pecado. Buscan alabarse a ellos, estar bien ellos, el maldito egoísmo, solo ellos estar bien. Cuanto se opone todo al espíritu del cristianismo,
Al discípulo consecuente de Cristo le duele que se le coloque en los lugares principales. El discípulo verdadero de Cristo no busca eso. No. En segundo lugar, los apeles no hablan mucho, pero sí demuestran su fe. ¿Sabes que la Biblia no tiene ninguna predicación de Apolos? Hay un libro dedicado a las predicaciones de Mateo. Hay un libro dedicado a las predicaciones de Pedro. Hay 2 libros dedicados a las prédicas de Pedro. Hay las de Daniel. Pero de Apeles tú no encuentras ninguna carta, ninguna epístola. Tú no encuentras ningún libro de la Biblia. Apeles no fue bueno para hablar. Era bueno para demostrar que creía en Dios. Tú no tienes que ser escritor. Tú no tienes que dirigir grandes discursos para agradar al Señor. Tú tienes que vivir tu fe en el día a día, ser humilde, no ofensivo con los demás, ser siervo de los demás y así agradarás a tu Dios. Voy a leer Tito capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, son desobedientes y adóquimos. No dóquimos, sino adóquimos. Son reprobados para toda buena obra. ¡Wow! También está el corazón del cristianismo aquí, en Apeles. El corazón del cristianismo no es hablar, porque entonces se contradeciría con lo que dice la Biblia, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Entonces el centro del cristianismo no es hablar, es vivir. Vive la fe, comparte tu fe. Éxodo capítulo 17, leamos este momento conmovedor, muy conmovedor porque era un anciano ya en la etapa final de su vida y mira lo que hizo para Dios. Éxodo 17, mientras Moisés mantenía sus brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y sentaron a ese anciano en ella. Y luego vinieron 2 hermanos preciosos de Beracá, Aarón y Ur, y le sostuvieron los brazos, uno el lado izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Y fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Josué nació en Egipto y fue un esclavo. Así que Josué no tenía experiencia militar, pero Moisés, que fue en su juventud, fue un militar, fue de la realeza. Moisés sabía pelear. Moisés sabía manejar la espada, la jabalina, el escudo, lucha cuerpo a cuerpo. Era un experto, pero en ese momento de su vida era un anciano. Dentro la sangre le hervía. Yo quiero pelear, pero no podía. Entonces, ¿qué hizo? Demostró su fe. Fue un Dóquimos, fue un Apeles. Ya no estaba el Moisés vigoroso, así radiante con su melena, ya no. Estaba un poco encorvado, sus fuerzas disminuidas. El pueblo estaba peleando contra unos furiosos que los enfrentaron, los de Amalek. Pero el anciano, por eso le fascinó a Dios, no por su fuerza, no por sus grandes aptitudes. Le fascinó el anciano porque aún en esas circunstancias seguía demostrando su fe orando. Y mientras Moisés oró, Dios le gustó y le dio la victoria a esos esclavos que no sabían pelear. Otro ejemplo conmovedor, Esther capítulo 4, verso 6. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Y cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey. Y por más que vaya en contra de la ley, si muero, que muera. Wow, contra la ley. Ella no podía, ella no era la superpredicadora, ella no tenía un lugar en la corte del rey. Ella no tenía esa capacidad de hacerlo. Ella se siente inútil, pero ¿sabes qué hace esta mujer? Ayunaré. Dios bendiga a las mujeres, los hombres que ayunamos por nuestra familia. Les voy a mostrar un comentario de Joseph Samuel Excel del siglo XIX, un teólogo. Él reunió los
los comentarios de los principales teólogos de la Reforma, los reformados, los reunió en esos tomos y se llama El Ilustrador Bíblico. Ahí están yo creo, las más bellas ilustraciones de cómo se explica la Biblia. Y él que dijo acerca de Ruth, se les voy a leer lo que dijo. Hay una presión persistente en cada corazón para entrar en comunicación secreta con Dios. Hay una lucha que uno tiene para entrar a la oración y vincular su debilidad con la fuerza de Dios. Señor, es que yo soy débil y Él es un Dios fuerte y luchamos para conciliar y vincular estas dos cosas. Ejerce una influencia bendita que, como las ondas sonoras, continúan sin fin. Esa hora de audiencia con su Hacedor es su mayor posibilidad. Si entramos a ayunar o como Moisés levantamos las manos, es nuestra mayor posibilidad de triunfo. Cuán propensos somos a rehuir un deber desagradable o peligroso. Le hacemos el feo a ser siervos. ¿Cuántas excusas ponemos para enmarcar por nuestra negligencia? Pero Esther, ante su debilidad y sus pocas posibilidades, no se escondió en su negligencia, sino que se rindió a la oración. Aquí vemos un Apeles que nuestro Dios dice que fue fiel a su llamado. Yo sé que Esther hubiera podido decir, ¿yo por qué tengo que ayunar? Si el pueblo fue rebelde, pues que sufran las consecuencias. Ese anciano Moisés, ya decrépito, a punto de morir, tuvo algo que le fascinó a Dios, la demostración de su fe. No abandonó su pueblo y excusó, no es que estoy cansado, estoy enfermo, sino que levantó las manos en la montaña de Refidín, se llamó el lugar. Tú este fin de año puedes hacer eso y llamar la atención de tu Dios este fin de año. Tú dices, yo no puedo cambiar esta circunstancia, yo no puedo transformar la otra, pero puedes ser cristiano. Y levantar ayuno y hacer oración y ver a Dios mover su mano en favor de tu familia, en favor de la iglesia, en favor de nuestra nación. En tercer lugar, los apeles someten sus deseos y sus decisiones a la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto de Apeles? Que él rindió sus deseos a la palabra de Dios. Se los voy a mostrar cómo es que lo sabemos. Segunda de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 15, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. La palabra dokimos, la que se usa para Apeles. Él fue aprobado. ¿Por qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente ¿qué? La palabra de Dios. Aquí estamos leyendo quiénes son los dóquimos y por qué Apolos fue dóquimos. Porque rindió sus deseos y se sometió a la palabra de Dios. Bueno, algunos creen que es el mismo Apolos y Apeles, el mismo personaje. Algunos teólogos piensan eso. En todo caso, este hombre, Apeles, sabemos que renunció a sus deseos, porque si no, no sería dóquimos. En Timoteo dice que los dóquimos usan bien la palabra de Dios. No siguen sus deseos ni sus corazonadas. No siguen sus ojos, sino que se someten a la palabra. Esos son dóquimos, dice Timoteo. Entonces, si Apeles fue dóquimos, es porque se sometió a la Biblia, a la palabra de Dios. Quiero contarles un testimonio personal. Ayer tuve el prelanzamiento del libro en el Consejo de Bogotá y quienes están allí, qué precioso. Me llenó el corazón Dios de alegría con ellos. Mira esas fotos. Son un poco más de 30 jóvenes que recibieron el libro. Yo estuve con mi familia allá y algunos pastores, amigos cercanos y políticos y empresarios y militares. Pero invitamos a estos jóvenes y dos empresarios les entregaron ese libro de 10 universidades. Empezando desde el Centro Nacional de Aprendizaje SENA, estuvo un grupo precioso. También de la Universidad Distrital, de la Universidad Nacional, invitaron a sus compañeros.
Gracias. De la Manuela Beltrán, el Colegio Mayor de Cundinamarca, 10 universidades, querido. Pero les voy a contar por qué tuve esa alegría. Lean conmigo el Salmo 45, por favor. El Salmo 45 en el versículo 1. Al final, esto me dijo Dios hace años y yo le obedecí. Me dijo Dios esto: mi lengua, al final del verso 1, mi lengua es como una pluma de hábil escritor. Y el versículo 7, tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. ¿Sabes? Yo estoy viendo estas alegrías de compartir el Evangelio a través del libro, ver esta victoria que tuve, porque sometí mis deseos a la palabra de Dios. Desde que Él me dio en un ayuno esta palabra, yo no era escritor ni tenía habilidad para escribir. Cuando me iba a graduar, cuando estaba haciendo la tesis para la primera carrera que estudié, me demoré 6 meses para escribir una hoja. Me costaba muchísimo eso. Pero desde que recibí esta palabra de Dios, prendí mis deseos. Me da vergüenza hablar en público. Aún las manos me sudan un poquito cuando me presento al público. Pero le obedecí a Dios. Y ayer más de 30 jóvenes de 10 universidades recibieron el libro que mi Señor me permitió escribir. Sí vale la pena rendir nuestros deseos, someternos a Dios, a su palabra, a lo que Él nos dice. ¿Quieres ser aprobado por Él? Claro que sí. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Por supuesto que sí. Entonces, renuncia a tus deseos, deja el maldito egoísmo y sirve a tu Señor. Obedece a tu Señor. Haz lo que Él te pide. Dios está buscando apeles, personas fieles demostrando su fe para Él moverse y hacer sus milagros. Y por último, voy a concluir la enseñanza. Los apeles siguen solo una influencia. Mi esposa inició hablando de la influencia. ¿Por qué repetimos conductas? Porque nos dejamos influenciar. ¿Vieron al hombre en el ascensor? Y las personas giraban para allá y el hombre le daba risa nerviosa, pero giraba él también, ¿no? Luego volvían a girar, el hombre quedaba como desconcertado, pero también volvía a girar. Una de las razones por las cuales repetimos conductas es por la influencia de la sociedad. Un clavo saca otro clavo. Infidelidad, traición. Es que si no se habla duro a uno no lo escuchan. Y gritos en la casa. Los apeles. Escúchame, él vivió en uno de los ambientes más feos. Roma, Grecia. Tiempo de inmoralidad sexual, tiempo de bacanales, tiempo de licores. Los romanos, los griegos eran altivos, peleadores, pero Apeles decidió que su vida, así le llamaran tonto, bobo, no iba a vivirla como los demás. Apeles decidió que su influencia iba a ser Jesús y Jesús era manso y humilde. Y Jesús, cuando lo estaban crucificando y diciendo toda clase de insultos en la cruz, dijo, perdónalos. Y oró por sus verdugos. ¡Wow! ¿Tú quieres que el Señor te mire? ¿Y quieres que nuestro Padre haga milagros con tu vida? No necesitas las obras de Moisés, ni la fama de Rudo Esther. Tú necesitas ser una Apeles fiel y nuestro Padre te va a mirar y te va a bendecir. Bendito sea el Señor. Sé un Apeles. Miremos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó, Dóquimos, a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Finalmente, si Apeles se le llamó Dóquimos, es por lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 22.
Él estaba imitando al que Dios hizo dóquimos, a Jesús. Dios a quien exaltó sobre nombre, sobre todo trono, poder y dominio es a su Hijo Jesús. Si yo quiero ser un dóquimos, un Apeles, yo debo imitar a Jesús. Eso finalmente es lo que hizo Apeles, y espero que tú salgas con la determinación hoy, que este final del año y de aquí al resto de tu vida, tú no vas a seguir lo que hacen los reggaetoneros del mundo, los influencers de las redes sociales. Tú no vas a hacer eso, sino que tú vas a ir contra la corriente y vas a ser como Jesús, vas a ser siervo de los demás, vas a ser una persona humilde empezando por casa, por el estudio, el trabajo. Les pido por favor, renuncien a su egoísmo hoy. Dios los está mirando y los quiere bendecir. ¿Qué necesita? Necesita nuestra fidelidad, nuestra fe. Les pido que el próximo sábado, que tendremos el lanzamiento aquí del libro y el concierto de Navidad por la banda de rock que ganaron en el Bogotá Gospel en el Parque Simón Bolívar, la Barca Roca. Y tendremos la obra de teatro de la Fundación de Arte Cristiana de Colombia, la obra sobre la Navidad. Les pido que inviten a alguien, que rompa su egoísmo. Tal vez necesitas un vecino, como me ayudó Dios con mis vecinos. Mandarle una carta y mandarle unas boletas de invitación y decirle, ¿sabes qué? Lo que un día Jesús hizo con nosotros, lo queremos hacer contigo, vecino. Que tengas una vida feliz, una vida con Dios. Y en darle sus boletas, traerlo acá. O un familiar que la está pasando mal, tú haces como Apeles y tú también serás aprobado por Dios. Tú demuestras tu fe y Dios se agradará de ti. Aquí está la invitación que la vamos a compartir en redes y en WhatsApp para que tú las puedas compartir también. La Navidad es mucho más que un evento, significa más que adornos y comida especial. La Navidad afectó y transformó al mundo entero. ¿Pasarás por alto una de las épocas más bellas e históricas para la humanidad? ¿Te dejarás absorber por el consumismo y el comercio? ¿O vivirás tu encuentro más hermoso e íntimo con el autor de la Navidad? Inicia la celebración de Navidad con un evento sin igual. Sábado 6 de diciembre a la 1 p.m. a tan solo 15 minutos de Bogotá, entre las montañas. Concierto de música de Navidad interpretado por la banda ganadora del Bogotá Gospel 2025, La Barca Roca. Puesta en escena del musical y obra teatral Hoy es Navidad, a cargo de la Fundación de Artes de Colombia Cristiana. Y el resplandor de la celebración, presentación del libro que estremecerá tu corazón y brindará abrigo a tu alma. Felicidad, Dios y los ateos. Imposible es que te lo pierdas, una Navidad que marcará tu vida. Ya está el librito. Gracias a Dios ya lo tenemos. Así que espero que te dejes usar como Apeles para que tú puedas sembrar en personas y compartirle a personas este tiempo tan especial. Eso vamos a vivirlo como apertura de la Navidad el próximo sábado. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar, Misión Veracruz. porque con Dios todo puede cambiar.